La información llegó sin previo aviso, como suelen hacerlo las noticias que alteran de manera irreversible el pulso mediático. No fue un comunicado oficial, ni una nota médica filtrada desde un hospital. Fue una declaración breve, directa y cargada de tensión humana. La esposa de Pedro Ševčík rompió el silencio después de horas, según algunas fuentes, días de rumores, mensajes contradictorios y especulaciones crecientes. Confirmó lo que hasta ese momento muchos temían, pero nadie había podido verificar con certeza. Pedro Ševčík había sido hospitalizado de urgencia tras sufrir un derrame cerebral y su estado era crítico. La frase, pronunciada con voz quebrada pero firme, bastó para detener el ruido superficial y abrir paso a una nueva etapa informativa, mucho más delicada y compleja. A partir de ese momento, la noticia dejó de ser un rumor para convertirse en un hecho. Un hecho grave. Y, como suele ocurrir en estos casos, el interés público se mezcló con la necesidad periodística de prudencia, verificación y contexto. Pedro Ševčík no es una figura menor dentro del panorama mediático. Su trayectoria, marcada por apariciones públicas constantes, proyectos visibles y una imagen construida durante años, lo convirtió en un personaje reconocible, incluso para quienes no seguían de cerca su carrera. Precisamente por eso, la repentina ausencia, el silencio prolongado y la falta de información oficial encendieron todas las alarmas. Durante las primeras horas, las versiones se multiplicaron. Algunos hablaban de un simple desmayo, otros de una complicación menor. Las redes sociales, como suele suceder, amplificaron cada hipótesis sin filtro ni contraste. Videos antiguos comenzaron a circular acompañados de mensajes alarmistas. Supuestas fuentes cercanas afirmaban tener información exclusiva, mientras medios digitales publicaban titulares ambiguos que no confirmaban ni desmentían nada. En ese contexto de incertidumbre, la palabra de la esposa de Ševčík se convirtió en el primer anclaje real a la verdad. Según su testimonio, todo ocurrió de manera repentina. No hubo señales claras que anticiparan el episodio, al menos no visibles para el público. Pedro Ševčík se encontraba en un entorno privado, cuando comenzó a mostrar síntomas preocupantes. La intervención médica fue inmediata y el traslado al hospital se realizó bajo estrictas medidas de confidencialidad. Esa misma confidencialidad, necesaria desde el punto de vista clínico, fue la que alimentó el vacío informativo. Desde una perspectiva periodística, el caso plantea un dilema recurrente. ¿Hasta dónde informar cuando la salud de una figura pública entra en terreno crítico? ¿Dónde termina el interés legítimo y dónde comienza la invasión de la intimidad? En las últimas décadas, el tratamiento mediático de las enfermedades de los famosos ha oscilado entre el silencio absoluto y la exposición excesiva. En este caso, la decisión de la esposa de Ševčík de hablar marca una línea clara. Informar sin detallar en exceso, confirmar sin dramatizar, proteger sin ocultar. El derrame cerebral o accidente cerebrovascular es una de las emergencias médicas más graves y al mismo tiempo más rodeadas de desconocimiento en la opinión pública. La palabra crítico utilizada en la declaración no fue casual. En lenguaje médico, implica una situación inestable, con riesgo vital, que requiere vigilancia constante y decisiones rápidas. Sin entrar en detalles técnicos, la familia dejó claro que el estado de Ševčík no permite, por el momento, previsiones optimistas ni comunicados frecuentes. Tras la confirmación oficial, la reacción fue inmediata. Programas de televisión interrumpieron su programación habitual. Portales informativos actualizaron sus portadas en cuestión de minutos. Periodistas especializados comenzaron a reconstruir las últimas apariciones públicas de Ševčík en busca de señales retrospectivas. Entrevistas, imágenes, gestos que hoy adquieren un nuevo significado bajo la luz de los hechos actuales. Este fenómeno no es nuevo. Cada vez que una celebridad enfrenta una crisis de salud, el pasado reciente se reinterpreta. Comentarios que parecían triviales se analizan con lupa. Cambios físicos,
pausas en la agenda, ausencias justificadas en su momento por motivos laborales o personales, ahora se leen como posibles indicios. Sin embargo, desde el rigor periodístico, es fundamental separar los hechos comprobados de las interpretaciones posteriores. Hasta el momento de esta publicación, la información confirmada es escasa pero sólida. Hospitalización, derrame cerebral, estado crítico y un entorno familiar que pide respeto. No hay confirmación oficial sobre intervenciones quirúrgicas, evolución favorable o desfavorable, ni plazos estimados. Todo lo demás pertenece al terreno de la especulación, un terreno que este artículo evita deliberadamente. La figura de la esposa de Pedro Ševčík emerge en este contexto como un eje central. No solo por ser la portavoz involuntaria de una noticia devastadora, sino porque su decisión de hablar redefine el marco narrativo. No hay dramatismo innecesario en sus palabras, pero tampoco eufemismos. Su mensaje cumple una función clara: frenar los rumores más extremos y establecer un mínimo común de verdad. Para el periodismo, este primer capítulo no es el cierre de una historia, sino el inicio de una investigación responsable. Una investigación que no busca primicias a cualquier costo, sino comprensión. Comprensión del impacto humano, mediático y social de una noticia que, más allá del personaje, toca una fibra universal: la fragilidad de la salud, incluso en quienes parecen tenerlo todo. Se revisará la trayectoria pública de Pedro Ševčík y el peso de su imagen en la reacción colectiva. Se examinará el papel de los medios y de las redes sociales en la construcción del relato. Pero por ahora, el punto de partida es claro y sobrio: una vida en riesgo, una familia que habla cuando puede y un deber informativo que exige cautela. La situación de Pedro Ševčík sigue abierta, y mientras el equipo médico lucha por estabilizarlo, el periodismo tiene la obligación de informar sin dañar, explicar sin especular y recordar que, detrás del nombre conocido, hay una persona atravesando uno de los momentos más críticos de su vida. Cuando una figura pública sufre un accidente cerebrovascular, la atención mediática suele concentrarse en dos planos paralelos: el clínico y el informativo. En el caso de Pedro Ševčík, ambos se desarrollan bajo una presión extrema. Por un lado, un equipo médico que trabaja contrarreloj en un entorno de máxima complejidad. Por otro, un ecosistema mediático que exige respuestas inmediatas, incluso cuando éstas no existen o no pueden darse. Tras la confirmación del derrame cerebral, el uso del término estado crítico no fue una elección semántica casual. En el lenguaje hospitalario, esta expresión describe una situación en la que las funciones vitales no están estabilizadas y cualquier variación, por mínima que sea, puede alterar el pronóstico. En estos escenarios, las primeras 24 a 72 horas son decisivas, no solo para la supervivencia del paciente, sino también para evaluar el alcance de las posibles secuelas neurológicas. El derrame cerebral es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. A pesar de su frecuencia, sigue siendo ampliamente malinterpretado por la opinión pública, que a menudo lo confunde con episodios menos graves o cree erróneamente que siempre deja señales previas evidentes. La realidad clínica es distinta. Muchos accidentes cerebrovasculares se producen de forma súbita, incluso en personas que mantenían una vida aparentemente normal y activa. En el caso de Ševčík, hasta el momento no se ha confirmado si se trató de un ictus isquémico, provocado por la obstrucción de una arteria, o hemorrágico, causado por la ruptura de un vaso sanguíneo. Esta distinción, crucial desde el punto de vista médico, condiciona tanto el tratamiento como el pronóstico. Sin embargo, la familia ha optado por no divulgar detalles técnicos, una decisión comprensible y coherente con el carácter delicado de la situación. Desde el ingreso hospitalario, la información ha sido manejada con un control estricto. No se han difundido imágenes, no se han filtrado partes médicos no autorizados, y no se ha permitido el acceso a fuentes no verificadas.
Esta estrategia contrasta con otros casos mediáticos recientes, en los que la sobreexposición terminó generando confusión, angustia innecesaria y, en algunos casos, desinformación grave. La gestión del silencio en este contexto no implica ocultamiento, sino protección. Protección del paciente, de su entorno más cercano y también del propio proceso clínico. Cada palabra emitida públicamente puede tener consecuencias, no solo emocionales, sino prácticas. Una información mal interpretada puede generar falsas esperanzas o, por el contrario, pánico injustificado. Mientras tanto, el interés público no ha disminuido. Al contrario, ha aumentado. Las búsquedas en Internet relacionadas con Pedro Ševčík se dispararon pocas horas después del comunicado de su esposa. Programas de análisis comenzaron a invitar a médicos, neurólogos y expertos en comunicación de crisis para contextualizar el caso sin acceso directo a información específica. Este fenómeno, habitual en situaciones de alto impacto, plantea una cuestión ética central. ¿Hasta qué punto es legítimo analizar sin datos concretos? Desde una perspectiva periodística responsable, la clave está en diferenciar la información general, explicar qué es un derrame cerebral, cuáles son sus riesgos, cómo suele evolucionar, de la información particular del caso. Lo primero aporta contexto y conocimiento al público. Lo segundo, si no está confirmado, puede convertirse en especulación. En las últimas horas, algunos medios han intentado reconstruir el historial médico de Ševčík a partir de declaraciones antiguas, entrevistas pasadas y supuestos testimonios de personas cercanas. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de enfermedades previas graves, tratamientos prolongados o antecedentes clínicos que permitan establecer una relación directa con el episodio actual. Cualquier afirmación en ese sentido debe tratarse con extrema cautela. El hospital, por su parte, se mantiene en una posición de neutralidad institucional. No ha emitido comunicados oficiales, una práctica habitual cuando el paciente o la familia no autorizan la divulgación de información. Este silencio institucional ha sido interpretado de distintas maneras por el público. Algunos lo consideran alarmante, otros, una señal de respeto. Desde el punto de vista sanitario, es simplemente el cumplimiento de protocolos de confidencialidad. La esposa de Ševčík ha vuelto a convertirse en una figura central en este segundo momento del relato. Su primera declaración no abrió una puerta a la exposición constante, sino que estableció un límite. Desde entonces, no han habido nuevas apariciones públicas ni mensajes adicionales. Fuentes cercanas aseguran que permanece en el hospital, acompañando el proceso médico y manteniendo contacto directo con un círculo reducido de familiares y colaboradores de máxima confianza. Este comportamiento refuerza una narrativa de contención y sobriedad. No hay dramatización excesiva, pero tampoco negación de la gravedad. Es una línea difícil de sostener en un entorno mediático que tiende al exceso, pero que en este caso ha sido, en general, respetada por los principales medios tradicionales. No ocurre lo mismo en el ámbito digital. En redes sociales, continúan circulando versiones no verificadas, supuestas exclusivas y mensajes que aseguran conocer la evolución del estado de Ševčík, minuto a minuto. La mayoría de estas informaciones carecen de respaldo y en muchos casos se contradicen entre sí. Para el lector y espectador, la saturación informativa se convierte en un desafío. Discernir qué es real y qué no. Aquí es donde el papel del periodismo profesional adquiere mayor relevancia. No para competir en velocidad con las redes, sino para ofrecer una lectura más lenta, más profunda y, sobre todo, más fiable. Informar, en este contexto, no es añadir ruido, sino ordenar el existente. A medida que avanzan las horas, el foco comienza a desplazarse. De la sorpresa inicial se pasa a la espera. Una espera cargada de incertidumbre, en la que cada actualización, por mínima que sea, adquiere un peso desproporcionado. El público quiere saber si hay mejoría, si hay estabilidad, si existe algún indicio positivo. Sin embargo, la medicina no funciona con tiempos mediáticos.
El análisis se desplazará hacia otro eje fundamental, la figura pública de Pedro Ševčík, su trayectoria, su exposición mediática, y cómo todo ello influye en la forma en que esta crisis es percibida y narrada. Porque, en casos como este, la enfermedad no solo afecta a un cuerpo, sino también a una imagen construida durante años ante la mirada colectiva. Para comprender plenamente el impacto de la noticia sobre el estado de salud de Pedro Ševčík, es imprescindible detenerse en su figura pública. No se trata únicamente de un individuo hospitalizado en estado crítico, sino de un personaje cuya vida profesional ha estado, durante años, estrechamente ligada a la mirada del público. Esa exposición constante es, en estos momentos, un factor determinante en la forma en que la crisis se percibe, se interpreta y se comunica. Pedro Ševčík construyó su trayectoria en un entorno mediático exigente, donde la visibilidad no es solo una consecuencia del éxito, sino una condición para sostenerlo. A lo largo de los años, su presencia en medios tradicionales y plataformas digitales consolidó una imagen reconocible, activa, controlada, siempre disponible. Esa imagen, cuidadosamente elaborada y mantenida, entra ahora en tensión con una realidad completamente distinta, marcada por la vulnerabilidad y la ausencia. En las últimas décadas, el público se ha acostumbrado a consumir la vida de las celebridades como una narrativa continua, casi sin interrupciones. Apariciones públicas, declaraciones, proyectos, conflictos y reconciliaciones forman parte de un flujo informativo permanente. Cuando ese flujo se detiene abruptamente, como ha ocurrido en este caso, el vacío genera inquietud. La falta de información no solo sorprende, sino que desconcierta. Antes del episodio médico, Pedro Ševčík no había dado señales públicas de estar atravesando un problema grave de salud. Sus últimas apariciones, según registros audiovisuales y testimonios profesionales, no mostraban alteraciones evidentes. Esto ha alimentado una sensación colectiva de incredulidad. La idea de que una figura acostumbrada a la exposición pueda desaparecer de un día para otro desafía la lógica mediática habitual. Sin embargo, esta percepción es, en gran medida, una construcción. La imagen pública rara vez refleja la totalidad de la experiencia personal. La historia reciente ofrece numerosos ejemplos de figuras reconocidas que, mientras mantenían una agenda intensa, ocultaban procesos físicos o emocionales complejos. La diferencia, en este caso, es que el episodio se manifestó de forma abrupta y sin margen para una transición narrativa. El tratamiento mediático de Pedro Ševčík antes de esta crisis estuvo marcado por una cobertura constante pero, en general, controlada. No fue una figura asociada de manera recurrente a escándalos, conflictos abiertos o controversias extremas. Su perfil público se apoyaba más en la continuidad que en la ruptura. Precisamente por eso, la situación actual representa una fractura profunda en el relato que el público tenía de él. Desde el punto de vista del análisis mediático, resulta revelador observar cómo los discursos han cambiado en cuestión de horas. Los adjetivos habituales han sido sustituidos por un lenguaje más sobrio, incluso contenido. La atención ya no se centra en el «qué hace» o el «qué dirá», sino en el «cómo está». Este desplazamiento semántico no es menor. Indica un cambio en la relación entre el personaje y la audiencia. La enfermedad, cuando irrumpe en la vida de una figura pública, actúa como un recordatorio incómodo de la fragilidad humana. Rompe la ilusión de control que suele rodear a quienes viven bajo los focos. En el caso de Ševčík, esta fragilidad se ve amplificada por el carácter crítico del diagnóstico y por la ausencia de información detallada sobre su evolución. Al mismo tiempo, emerge una tensión adicional, la expectativa de transparencia. Parte del público considera que, por su condición de figura pública, existe una obligación implícita de informar. Otra parte, en cambio, defiende el derecho absoluto a la privacidad, especialmente en situaciones de salud extrema. Esta división no es nueva, pero se intensifica cuando el silencio se prolonga. La familia de Pedro Ševčík, y en particular su esposa,
ha optado por una vía intermedia: confirmar lo esencial sin abrir la puerta a una exposición constante. Desde un punto de vista comunicacional, esta decisión es estratégica. Evita el desgaste emocional de declaraciones repetidas y reduce el riesgo de contradicciones o malentendidos. También marca un límite claro frente a la presión mediática. No obstante, este límite no impide que la figura de Ševčík siga siendo objeto de análisis. Columnistas, analistas y comentaristas revisan su trayectoria en busca de claves interpretativas. Se habla de la intensidad de su ritmo de trabajo, de la presión asociada a la visibilidad constante, del impacto psicológico de la exposición prolongada, aunque ninguna de estas variables puede vincularse de manera directa al episodio médico. Forman parte del contexto que el público intenta comprender. Desde una perspectiva estrictamente periodística, es importante subrayar que no existe evidencia concluyente que relacione la carrera de Pedro Ševčík con el derrame cerebral sufrido. Cualquier asociación directa sería especulativa. Sin embargo, el interés por estos factores revela una necesidad colectiva de encontrar explicaciones, incluso cuando la realidad médica no ofrece respuestas simples. La ausencia de Ševčík también ha generado un efecto colateral en el ecosistema mediático que lo rodeaba. Proyectos en curso han quedado en suspenso, apariciones previstas han sido canceladas, y colaboradores habituales han optado por el silencio o por mensajes de apoyo cuidadosamente medidos. Este repliegue colectivo refuerza la gravedad del momento y contribuye a una atmósfera de espera contenida. En este punto del relato, Pedro Ševčík deja de ser únicamente un protagonista activo para convertirse, temporalmente, en el centro de una narrativa construida por otros. Médicos, familiares, periodistas y público ocupan el espacio que él no puede habitar. Esta sustitución forzada plantea preguntas incómodas sobre el control de la propia imagen cuando la voz personal se apaga, aunque sea de manera transitoria. El foco se desplazará hacia el entorno mediático y social. Las reacciones, los rumores, la verificación de fuentes y el papel de las redes sociales en la amplificación o distorsión de la información. Porque, en situaciones como esta, la forma en que se cuenta la historia puede ser tan influyente como los hechos mismos. Con el paso de las horas, la noticia sobre el estado crítico de Pedro Ševčík dejó de ser un hecho aislado para transformarse en un fenómeno mediático de amplio alcance. No solo por la gravedad de la situación médica, sino por la manera en que el ecosistema informativo, tradicional y digital, reaccionó ante la escasez de datos confirmados. En este contexto, las reacciones públicas, los rumores y la verificación de fuentes se convirtieron en elementos centrales del relato. Las primeras reacciones llegaron desde el entorno profesional de Ševčík. Colegas, colaboradores y figuras del mismo ámbito comenzaron a expresar mensajes de apoyo a través de comunicados breves o publicaciones en redes sociales. La mayoría optó por un tono prudente, evitando referencias concretas al estado de salud y limitándose a deseos de pronta recuperación y solidaridad con la familia. Este consenso inicial reflejó una comprensión compartida de la delicadeza del momento. Sin embargo, a medida que la información oficial no se ampliaba, el espacio informativo comenzó a llenarse de interpretaciones. Algunos medios digitales publicaron artículos basados en fuentes cercanas, sin especificar su grado de fiabilidad. Otros recurrieron a expertos para analizar posibles escenarios médicos, siempre desde un plano general, pero presentados en titulares que sugerían una evolución concreta. Esta dinámica, aunque frecuente, plantea un riesgo evidente: confundir al público entre lo probable y lo confirmado. Las redes sociales jugaron un papel decisivo en esta fase. Plataformas como X, Facebook e Instagram se convirtieron en espacios de circulación acelerada de información no verificada. Capturas de pantalla, audios anónimos y supuestos mensajes privados comenzaron a difundirse con rapidez. Algunos afirmaban conocer la evolución real del estado de Ševčík. Otros anunciaban mejorías o empeoramientos sin ningún respaldo.
La lógica algorítmica favoreció los contenidos más alarmistas, amplificando su alcance. Desde el punto de vista periodístico, este fenómeno obliga a una reflexión crítica. La velocidad de las redes contrasta con los tiempos de la medicina y con la necesidad de confirmar cada dato. En situaciones de crisis, la tentación de publicar primero puede entrar en conflicto directo con el deber de informar bien. En el caso de Pedro Ševčík, varios medios optaron conscientemente por no replicar informaciones dudosas, aun a costa de perder visibilidad momentánea. La verificación se convirtió, así, en un ejercicio complejo. Sin comunicados oficiales del hospital y con una familia que había marcado límites claros, las fuentes disponibles eran escasas. Esto obligó a los periodistas a apoyarse en un método clásico: contrastar, contextualizar y, cuando no es posible confirmar, abstenerse de afirmar. No todos siguieron esta línea, pero sí una parte significativa de la prensa de referencia. Otro elemento relevante fue la reacción del público. Más allá del morbo o la curiosidad, se registró una oleada de mensajes que reclamaban respeto y responsabilidad informativa. Lectores y espectadores comenzaron a cuestionar titulares sensacionalistas y a exigir claridad sobre qué información estaba confirmada y cuál no. Este comportamiento señala un cambio progresivo en la audiencia, cada vez más consciente de los efectos de la desinformación. Al mismo tiempo, surgieron teorías que intentaban explicar el episodio desde ángulos ajenos a la realidad médica: conspiraciones, negligencias ocultas, supuestos conflictos previos. Estas narrativas, aunque marginales, encontraron eco en ciertos círculos digitales. Su existencia refuerza la importancia de un periodismo que no solo informe, sino que también desmonte activamente las falsedades, cuando éstas alcanzan una difusión significativa. En este escenario, la figura de la esposa de Ševčík volvió a adquirir relevancia, precisamente por su silencio posterior. La ausencia de nuevas declaraciones fue interpretada de maneras opuestas. Para algunos, una señal de empeoramiento. Para otros, una confirmación de que la familia mantenía el control del mensaje. Desde un análisis comunicacional, el silencio sostenido suele indicar coherencia con la estrategia inicial: informar lo justo y necesario, sin alimentar el ciclo de especulación. Los medios audiovisuales enfrentaron un reto particular. Programas de debate y magazines, acostumbrados a rellenar horas de emisión, tuvieron que decidir entre repetir información ya conocida o arriesgarse a comentar hipótesis. Algunos optaron por abordar el tema desde una perspectiva más amplia, analizando cómo se cubren las crisis de salud de las celebridades y cuáles son los límites éticos de esa cobertura. Este enfoque, menos inmediato, aportó una capa de reflexión al debate público. A nivel internacional, la noticia también fue recogida, aunque con menor intensidad. En muchos casos, los medios extranjeros se limitaron a reproducir la información confirmada, evitando entrar en detalles no verificados. Esta diferencia de tratamiento pone de relieve cómo los contextos culturales y mediáticos influyen en la gestión de la información sensible. El foco se desplazará hacia las posibles consecuencias de esta crisis: el impacto a largo plazo, la reflexión sobre la fragilidad de las figuras públicas y el papel del periodismo en momentos donde la verdad avanza más despacio que la especulación. Porque, cuando la información es escasa, la responsabilidad profesional se vuelve más necesaria que nunca. Llegados a este punto del relato, la historia de Pedro Ševčík ha superado el marco de una noticia puntual para convertirse en un caso de estudio sobre cómo se construyen, se consumen y se gestionan las crisis de salud de las figuras públicas. La primera consecuencia, la más evidente y también la más humana, es la suspensión del tiempo habitual. Cuando una persona entra en estado crítico, la lógica de la agenda se detiene. Proyectos, compromisos y planes futuros pierden relevancia frente a una única prioridad: la estabilidad vital. En el caso de Ševčík, esta suspensión afecta no solo a su vida privada, sino a un entramado profesional que dependía, en mayor o menor medida,
de su presencia activa. Desde el punto de vista laboral, el impacto es inmediato. Producciones paralizadas, acuerdos en pausa, apariciones canceladas sin fecha de reprogramación. Este tipo de consecuencias rara vez se abordan en profundidad en la cobertura informativa, pero forman parte del costo real de una crisis de salud en figuras altamente expuestas. La industria que rodea a una celebridad también queda en estado de espera, obligada a reorganizarse en función de una incertidumbre que no controla. En el plano personal, aunque la información es limitada, se intuye una transformación profunda. La enfermedad grave no solo pone en riesgo la vida, sino que redefine las relaciones, los roles y las prioridades. Para el entorno cercano de Ševčík, el foco ya no está en la gestión de la imagen pública, sino en el acompañamiento y la toma de decisiones médicas complejas. Esta dimensión, invisible para el gran público, es quizás la más determinante, pero el impacto no se limita a lo individual. La reacción colectiva ante la situación de Pedro Ševčík revela patrones sociales más amplios. La conmoción inicial, seguida de una fase de espera ansiosa, expone la dependencia emocional que parte de la audiencia desarrolla hacia figuras públicas. No se trata solo de admiración o interés, sino de una conexión simbólica que convierte la enfermedad ajena en una experiencia compartida. Esta conexión plantea preguntas incómodas. ¿Por qué la fragilidad de una celebridad genera tanta atención? ¿Qué dice esto sobre nuestra relación con el éxito, la visibilidad y la vulnerabilidad? En el fondo, casos como este funcionan como espejos. Nos recuerdan que la enfermedad no distingue estatus y que incluso quienes parecen vivir bajo una luz constante pueden verse sumidos en la oscuridad de un hospital. Para el periodismo, el caso Ševčík deja lecciones claras. La primera es la importancia del tiempo. En una era dominada por la inmediatez, aceptar que no siempre habrá novedades es un ejercicio de madurez profesional. Informar no implica llenar cada vacío con palabras, sino saber cuándo el silencio es más honesto que la especulación. La segunda lección es la necesidad de contextualizar, explicar sin invadir, analizar sin afirmar lo que no se sabe, ofrecer marcos de comprensión en lugar de certezas falsas. A lo largo de esta cobertura, los momentos más valiosos no han sido las supuestas exclusivas, sino los esfuerzos por ordenar la información, separar hechos de interpretaciones y recordar los límites éticos del oficio. También emerge una reflexión sobre el futuro de la comunicación en situaciones similares. La audiencia, cada vez más crítica, parece exigir un periodismo que no se limite a replicar rumores virales. La respuesta a titulares sensacionalistas, el cuestionamiento de fuentes dudosas y la demanda de rigor indican un cambio progresivo en la relación entre medios y público. El caso de Pedro Ševčík podría consolidar esta tendencia si se convierte en un ejemplo de cobertura responsable. En cuanto al futuro inmediato, la palabra clave sigue siendo incertidumbre. No hay pronósticos públicos, no hay calendarios de recuperación, no hay promesas de regreso. Y quizá esa ausencia de certezas sea el elemento más difícil de aceptar, tanto para quienes siguen la noticia como para quienes la cuentan. La narrativa moderna está acostumbrada a los finales, a los desenlaces claros. La realidad, en cambio, avanza por etapas imprecisas. Si Pedro Ševčík logra superar esta crisis, el relato cambiará de nuevo. Se abrirá una etapa marcada por la rehabilitación, las posibles secuelas y la redefinición de su vida pública. Si no lo hace, la cobertura deberá transformarse en un ejercicio de memoria y respeto. En ambos escenarios, el desafío será el mismo: contar, sin apropiarse del dolor ajeno. Al final, el caso de Pedro Ševčík nos enfrenta a una verdad elemental. Detrás de cada nombre conocido hay un cuerpo vulnerable, y detrás de cada noticia hay una responsabilidad. El periodismo no puede curar, pero puede acompañar con respeto. No puede acelerar los tiempos médicos, pero sí desacelerar el ruido informativo. Y en momentos como este, esa función es más necesaria que nunca. Mientras el desenlace permanece abierto,
Lo único seguro es que esta historia ya ha dejado una huella. En la vida de quienes esperan, en la audiencia que observa y en el oficio que informa. El resto, por ahora, pertenece al silencio prudente de la espera.